Buenos días a los señores estudiantes. Para el día de hoy tenemos un avance más en nuestra materia de física con el segundo D. Vamos a ver la ley de Ohm generalizada. Hemos visto ya en momentos anteriores que la ley de Ohm en forma sencilla nos decía la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Pues cuando tenemos un circuito en el que intervienen resistencias, motores y generadores, la ley de Ohm generaliza y dice la intensidad de la corriente es a la sumatoria de todas las energías que se suministren en el circuito y se divide para la sumatoria de todas las resistencias, sean estas resistencias externas, sean estas resistencias internas, se suman los suministros, se suman las resistencias, se obtiene la división y usted está aplicando la ley de Ohm generalizada, que es muy útil para resolver sobre todo circuitos eléctricos. Hemos diseñado aquí este circuito en el que tenemos solamente un generador y le damos la sencillez para llegar a una comprensión. En la siguiente clase haremos uno de mayor complejidad. Un generador con 3 resistencias. Aparte de eso, 2 resistencias están en paralelo y las otras están en serie. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos calcular de este circuito todas las resistencia o la resistencia equivalente, la intensidad de corriente que circula, la diferencia de voltaje entre los diferentes puntos y las intensidades de corriente que circulan acá. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Dice, hallar la intensidad de corriente en cada resistor, la intensidad de corriente en el circuito. Por la ley de Ohm generalizada, yo sé que debo tener la intensidad de corriente igual a la sumatoria de todos los generadores. Para nuestra suerte tenemos un solo generador, 30 voltios. Y tenemos las resistencias. Ahora sí hay que hacer un trabajo en las resistencias para poder efectuar el cociente. Primero hemos de ver que estas 2 resistencias están en paralelo. Por lo tanto, para encontrar la resistencia equivalente, yo debo de encontrar la resistencia equivalente en la de paralelo. Y sabemos que esto es el recíproco de 1 medio más 5 medios. Es decir, si nosotros multiplicamos las resistencias 2 por 5, 10, y dividimos para la suma 5 por 2, 7. Entonces nosotros tenemos, perdón, aquí está mal expresado, es 1/5. Si nosotros hacemos la suma y sacamos el mínimo común múltiplo entre los dos, nos daremos cuenta que es 10 el mínimo común múltiplo, 10 para 2 a 5, por 1 5, 10 para 5 a 2 y por 1 2. Usted se da cuenta que 5 más 2 es 7 y dividimos para 10. Una propiedad fundamental para no hacer estos cálculos tan pequeñitos a cada rato, se suman 5 por 2, 5 más 2, 7. Se multiplican 2 por 5, 10. Entonces, 2 por 5, 10, dividimos para la suma y nos evitamos todo este procedimiento de desarrollar para encontrar la equivalencia de una resistencia en paralelo. Entonces, en vez de esta suma, el equivalente de 1 medio más 1/5 decimos, sumo las resistencias 2 más 5, 7 y le divido 2 por 5, 10 y es el numerador. Y usted tiene que la resistencia equivalente en esta serie en paralelo es de 10 para 7, que nos da una equivalencia de
no hemos dividido. Bueno, entonces estamos sumando. Ahora bien, para encontrar la resistencia equivalente total, la resistencia equivalente total sería, como esto está en serie, pero ya su equivalente, en paralelo, perdón, pero su equivalente es 10 séptimos, sumo con esta que está en serie, y esta es de 10 ohmios. Ahora sí la suma me daría 7 para 1 es 7 por 10, 70 más 10, 80 séptimos, que me da un valor de 11.43. Tenemos entonces la resistencia equivalente a todo el circuito. Y si nosotros aplicamos para encontrar la intensidad de corriente que va por este circuito, podemos decir entonces que la intensidad de corriente es igual 30 voltios dividido para 11.43 ohmios de resistencia, nos dice que la intensidad es de 2.62. Notar que esta intensidad de corriente circula en todo el circuito. Es una intensidad, si se quiere, total. Pero nos preguntan una intensidad en cada uno de estos resistores. Por lo tanto, una vez que tenemos la intensidad de corriente, vamos nosotros a calcular la intensidad de corriente en el circuito en paralelo, ¿no es cierto? Esta parte que está en paralelo. Para eso analizamos. La corriente viene de menos a más. Recuerde que el símbolo más pequeño indica menos y el signo más grande indica más. Por lo tanto, la corriente viene en sentido positivo y representa entonces 30 voltios. Así que aquí está llegando los mismos 30 porque no hemos interrumpido la corriente. ¿Estamos claros? Ahora, esos 30 voltios que llegan se tiene que dividir para ese circuito en paralelo. Y ese circuito en paralelo, que tiene un significado de 1.43, tomamos la intensidad de corriente, sería intensidad de corriente, en esta parte va a ser de 30 voltios para 1.43. Si usted hace la división de 30 para 1.43, le da un total de 21 amperios. Al pasar por esta serie en paralelo, van a pasar 21 amperios. Estos 21 amperios se dividen. Va a circular 10.5 por acá y 10.5 a la derecha. Al dividirse, entonces las intensidades de corriente, dependiendo de la resistencia, serán diferentes. Por lo tanto, al circular 21 amperios, 10.5 hacia arriba y 10.5 para el otro lado, y si aplicamos las resistencias correspondientes, nos vamos a dar cuenta de que tenemos en este sentido 10.5 voltios dividido para la resistencia 2 ohmios. Por este circuito va a circular una intensidad de corriente equivalente a 5.25 amperios. Y lo podemos llenar aquí. 5.25 amperios. Van por este lado. ¿Cómo van por el otro lado? 10.5 amperios dividido para 5 ohmios, entonces me dará un equivalente de 2.1 amperios. Aquí va circulando 2.1 amperios.
De esa manera hemos encontrado la resistencia para la intensidad de corriente para el circuito en paralelo. Ahora, hay que pensarlo esto de aquí. ¿Cuánto viene al punto B? Entonces ahora le vamos a llamar aquí al punto B y llamaremos desde aquí o donde quiera, este es el punto A. ¿Cuál es la diferencia de voltaje de A hacia el punto B, en donde termina de recorrer el circuito en paralelo? Y hacemos el análisis del circuito. Para eso, en el punto A, como va de menos a más, la corriente es positiva. Entonces, A positivo. Luego nos encontramos con una resistencia que va en paralelo. Y entonces aquí tendríamos esta resistencia siempre va a ser menos porque como estamos restando la corriente, ¿verdad? O si se quiere, llegó positivo y va a negativo, hagamos el signo bien, negativo. Va de más a menos, se reduce. Menos intensidad de la corriente 1 por la resistencia 1, que ya vemos aquí ohmio, resistencia 1, intensidad 1. Pero también está en paralelo esta otra, entonces también resta energía que sería igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Esta es resistencia 2, intensidad 2. Y con este pasar de corriente llegamos entonces al punto B, donde queremos saber qué corriente hay. Para eso nosotros tenemos los datos y decimos entonces que A menos B, es decir, la diferencia de voltaje, será igual a la intensidad 1 por la resistencia 1 más la intensidad 2 por la resistencia 2. Si reemplazamos los valores y los datos, obtenemos A menos B significa que la diferencia de voltaje en el punto B va a ser intensidad 1, 5.2 amperios multiplicadas por la resistencia de 2 amperios más la intensidad 2, que es 2.1 amperios, multiplicada por la resistencia 2, que es 5 ohmios. Ustedes hacen el cálculo y decimos la diferencia de voltaje es de 21 voltios. Como habíamos iniciado el recorrido con 30 y la diferencia es 21, aquí en B nos está quedando, en el punto B nos está quedando 30 menos 21, es decir, 9 voltios. ¿Ve? Y eso me va a permitir entonces calcular la intensidad de corriente en el resistor número 3. Entonces, la intensidad 3 será al voltaje que tiene 3, 9 voltios, sobre la resistencia que tiene 3, aquí ponemos resistencia 3, entonces estaríamos con 9 sobre 10 ohmios. En total nos dará 0.9 amperios. Así que la intensidad aquí es de 0.9 amperios, la intensidad 3. Y así hemos dado respuesta a la primera pregunta. Calcule la intensidad de la corriente en cada resistor en el circuito. Entonces, la intensidad 1, 5.25, la intensidad 2.1, la intensidad 3, 0.9 amperios. La cuestión es preguntarnos, ¿estaremos haciendo bien? ¿Cómo vamos a comprobar? Entonces, nosotros sabemos que en un circuito las diferencias de voltaje entre todo el circuito deben de dar la sumatoria 30 voltios. Para ello procedemos entonces a verificar. Nosotros sabemos que por la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las resistencias I1 R2 más I2 R2 más I3 R3 menos
el voltaje aplicado me tiene que dar 0. O al revés, el voltaje menos las intenciones, eso no da lo mismo, es solo cuestión de igualdad. Ahora, entonces, la sumatoria de los voltajes, si paso B al otro lado, debe ser igual. Intensidad 1 por R2, perdón, R1. Y 1 por R1, multiplicando, nos va a dar 11 amperios. Más I2 por E de 2, multiplicando me da 11, estamos 11 voltios. Y multiplicando la intensidad 3, que es 0,9 por los 9 ohmios más 9. El voltaje ha sido 30. O si lo hacen aquí, 30 menos 30 va a ser igual a 0. Entonces la sumatoria de los voltajes es igual a 0 según la ley de Kirchhoff. Es así como se puede desarrollar. En la siguiente clase vamos a desarrollar ya una malla más completa, un circuito ya que encierren generadores, que encierren un motor, que encierren varias resistencias externas, varias resistencias internas, y lo vamos a resolver. Hasta tanto, espero que ustedes puedan aplicar esta temática para resolver la tarea que les envío. Muchas gracias.